evitan la muerte celular de los fotorreceptores en modelos de retinosis pigmentaria. Desgraciadamente no tenemos a Pedro, que nos iba a hablar de cuáles son los modelos animales que se utilizan para realizar todos estos estudios. Y luego también, como os decía antes, la melatonina, que es un antioxidante endógeno, además de otras cosas, también retrasa la pérdida de los fotorreceptores en modelos de retinosis pigmentaria. Es decir, tenemos algunas evidencias de que los antioxidantes al menos pueden colaborar en evitar esa muerte que sucede en conos y en bastones, en estos ratones que desarrollan retinosis pigmentaria y que tan útiles son para los investigadores. ¿De acuerdo? Uno de los antioxidantes que hay dentro de nuestras células siempre, y que es uno de los más importantes para combatir a los chicos malos, a los radicales libres, es una molécula que se llama glutatión. ¿De acuerdo? El glutatión es tan importante en la retina que cuando bloqueamos su formación en las células, en los ratones aparecen cataratas. Es decir, simplemente reduciendo la concentración de esta sustancia, hacemos que un ratón pueda desarrollar cataratas. Y cuando a esos ratones les damos antioxidantes, se evita la formación de cataratas. ¿De acuerdo? La concentración de glutatión está siempre bajo mínimos en las células, en los fotorreceptores que degeneran en las distintas enfermedades que afectan a la retina. Siempre una de las claves en la degeneración de conos y de bastones en estas enfermedades es la reducción de este antioxidante, del glutatión. ¿De acuerdo? Y luego, pues, os he puesto un caso que está publicado en el 2007, no recuerdo mal, que son dos hermanas que tenían una deficiencia en la síntesis de glutatión. Su cuerpo no sintetizaba glutatión, y resulta que, entre otras cosas, una de las que desarrollaron fue una distrofia retiniana progresiva. Es decir, que esta molécula, un antioxidante, quizás el antioxidante que hay dentro de nuestras células, dentro de nuestro organismo más importante, es capaz de evitar cosas como, por ejemplo, la distrofia retiniana. Tan importante pueden llegar a ser los antioxidantes en las neuronas de la retina. Y no me resistía a comentaros un poco acerca de la melatonina, pues porque es en lo que más he trabajado en los últimos años. La melatonina es una sustancia muy especial, es una sustancia que se sintetiza exclusivamente durante la noche y se sintetiza, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en la glándula pineal. Esto sería un cerebro y se sintetiza aquí en la glándula pineal, que está localizada en la parte interior de nuestro cerebro. ¿De acuerdo? Esa melatonina, como ya os decía, se sintetiza exclusivamente durante la noche. Y le informa a nuestro cuerpo, de alguna manera, de en qué momento del año estamos. Al sintetizarse exclusivamente durante la noche, como en invierno las noches son más largas que en verano, hay más melatonina en suelo y nuestro cuerpo sabe que estamos en invierno y no en verano porque las noches son más largas y hay más melatonina en nuestro suelo. Básicamente vendría a ser eso. Otra cosa interesante de la melatonina, y por eso se ha asociado con el envejecimiento, es que normalmente los jóvenes tienen una concentración nocturna de melatonina muy alta. Y desgraciadamente, con el paso del tiempo, esa concentración de melatonina va disminuyendo. Y esa disminución en la síntesis de melatonina que sucede con la edad en las noches es lo que, bueno, ha llevado a muchos a pensar que puede tener un papel en el envejecimiento. Pero es que además la relación de la melatonina con la retina es muy especial, porque resulta que además de en la pineal, la melatonina se produce en otras partes del organismo y uno de los más importantes, es la retina. ¿De acuerdo? Es quizá uno de los lugares, fuera de esa glándula del cerebro que os mencionaba, más importantes donde se sintetiza melatonina. Se sintetiza fundamentalmente en los fotorreceptores, en los conos y en los bastones, que son
los que degeneran en estos procesos que muchos de vosotros desgraciadamente conocéis. Y bueno, pues la melatonina se cree que interviene en procesos relacionados con la respuesta de conos y bastones a la luz, y siempre en una función antagónica con otra sustancia muy importante en la retina, que es la dopamina, ¿de acuerdo? De alguna manera, melatonina y dopamina son las que le dicen a la retina que es de día o que es de noche, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero la parte que a nosotros más nos interesa es que esta molécula, la melatonina, es un potente antioxidante endógeno, ¿de acuerdo? Entonces, no nos resistimos a pensar que la melatonina puede tener también un papel antioxidante dentro de conos y de bastones, dentro de la retina. Existen pocos datos de cuáles son los niveles de melatonina en la retina en enfermedades pues como la retinosis pigmentaria o la degeneración macular, ¿no? Esos son deberes que tenemos los científicos que trabajamos con melatonina. Pero en cualquier caso, no es descartable que, dado que la melatonina es un potente antioxidante y parece que se sintetiza de forma importante en la retina, pueda cumplir, además de funciones moduladoras, una función antioxidante y, por tanto, protectora de conos y de bastones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esto simplemente es para deciros que la melatonina es un potente antioxidante capaz de reaccionar con los radicales libres y paralizarlos, evitar que estos dañen a las células. Se ha demostrado el papel protector de la melatonina en muchísimas enfermedades neurodegenerativas, en modelos de Alzheimer, en Parkinson, en esclerosis lateral amiotrófica, en múltiples modelos animales e incluso en datos in vivo, apuntan a que la melatonina tiene un papel neuroprotector. Y como os decía antes, pues no, hay muy pocos datos de melatonina en modelos de degeneración retiniana. Hay tan solo un par de trabajos publicados que apuntan a que efectivamente la melatonina podría evitar el daño en estos modelos, pero todavía es pronto para decir cuál es el papel de la melatonina en estos modelos y si realmente os puedo anticipar que la melatonina puede ser un buen agente coterapéutico en algunas de estas enfermedades, ¿de acuerdo? En cualquier caso, dados los precedentes, dado que hay cientos y cientos de publicaciones que hablan en favor del papel protector de la melatonina, dado que es una sustancia que se sintetiza en la retina, ¿por qué no pensar que la melatonina es un agente importante protegiendo la degeneración retiniana? Es algo que tenemos que estudiar más en profundidad, ¿no? Ya para terminar, entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos sacar de esto? Que los radicales libres parecen importantes en el proceso de degeneración de la retina en todas las enfermedades antes mencionadas, que el estrés oxidativo que se produce en estos fotorreceptores causaría la caída de antioxidantes endógenos, que por tanto quizás una compensación exógena podría al menos paliar parcialmente eso, que los antioxidantes exógenos parecen efectivamente ralentizar la muerte, la destrucción de conos y de bastones en estas enfermedades. Y simplemente, a modo de curiosidad, para que os creáis que no es solo la chifladura de un servidor que os está hablando aquí de antioxidantes, actualmente, cuando entramos en la base de datos de ensayos clínicos de los Institutos Nacionales de Salud americanos, actualmente hay más de 40 ensayos clínicos ya terminados o en proceso que abordan el uso terapéutico de antioxidantes en distintas enfermedades relacionadas con la retina. Fundamentalmente, casi todos, hay un par de ellos en retinosis pigmentaria y hay muchos en degeneración macular, ¿de acuerdo? Es decir, que hay investigadores que están planteando el uso terapéutico de, el cotratamiento, junto con otras cosas, de antioxidantes en los problemas de la retina. Una reflexión
que siempre hago a los estudiantes cuando les doy el curso de estrés oxidativo. En el año 2050 va a ocurrir algo que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad, y es que va a haber el doble de gente con más de 65 años que con gente de 14 años, con todo lo que eso implica. Hemos estado hablando hoy precisamente de todo lo que es la carga social, del problema social y de cómo hay que reaccionar por parte de las asociaciones contra los problemas derivados del envejecimiento y contra enfermedades como las que muchos de vosotros padecéis. Entonces, además de trabajar en el tratamiento, ¿por qué no? Hay algo que está en nuestra mano, que es la prevención. Y uno de esos es pues, el consumo de una dieta más o menos equilibrada y rica en antioxidantes. En los últimos tiempos se ha hablado no demasiado bien de los antioxidantes, en el sentido de que hay investigadores que piensan que realmente no participan o no son capaces de aportar ningún beneficio en procesos tan complejos como el envejecimiento. Sin embargo, es algo que depende de nosotros y que es tan fácil como meter una manzana en nuestra bolsa de la comida diaria para incluir en nuestra dieta una serie de antioxidantes. Es un gesto realmente sencillo y que quién sabe si nos puede ayudar o no. Yo opino que sí que puede ayudar. Veremos a lo largo de estos años si tengo algo de razón o no. Pero en cualquier caso es un gesto que nos cuesta poco, que es hacer lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, ya que no podemos hacer nada con las mutaciones que nos han venido dadas por la dictadura de la genética. Entonces, el consumo equilibrado de sustancias ricas en antioxidantes pues es interesante. Y solo una cosa que me ha causado particularmente la atención o me ha reído. Resulta que los expertos afirman que debemos ir a hacer la compra después de haber comido y nunca ir a hacer la compra con hambre. Porque resulta que la cesta de nuestra compra es completamente diferente. Cuando las personas vamos a realizar la compra después de haber comido, con nuestro estómago lleno, tenemos siempre una cesta mucho más saludable, con muchas más frutas y verduras. En cambio, la gente que va a comprar con hambre tiende a incluir en su cesta de la compra mucho más comida basura, por decirlo de alguna manera, que a todos nos gusta, no vamos a decir que no, pero que aportan desde el punto de vista nutricional menos cosas. No sé si es cierto o no, yo lo he intentado estudiar conmigo mismo y creo que hay un poquito de verdad, pero en cualquier caso hay que animarse a intentar una dieta antioxidante sana y equilibrada para, de alguna manera, hacer que los chicos malos tengan menos peso. Y ya para terminar, pues agradecer todos los cafés que me tomo, breves pero muy intensos, con José Manuel y con Rafa, de los que he aprendido muchísimo con respecto a la retina y que pues han surgido muchas ideas ahí que esperemos podemos llevar a cabo. Y una frase de Albert Einstein que dice que el que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse más le valdría estar muerto porque sus ojos están cerrados. Y he escogido esta frase porque sé que algunos de vosotros tenéis problemas de visión, pero lo más importante es mantener el entusiasmo de querer seguir adelante, de querer aprender y de querer resolver los problemas. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos y bueno, vamos a abrir ¿se me escucha? Sí, ¿no? Vamos a abrir un turno de debate. Yo creo que han sido muy interesantes todas las cosas que Juan Carlos nos ha comentado. Si quieres, José Manuel, siéntate aquí a mi lado y también puedes intervenir tú si alguien comenta alguna cosa. Y creo que Salomé o Ana o Arturo tienen por ahí también un micro, por si alguien quiere intervenir para que le podamos oír todo. Entonces Salomé, al que quiera intervenir, le pasa el micro y ya empezamos el coloquio. ¿Se oye? ¿La melatonina se puede administrar de forma externa? ¿O solo es endocrina? Sí.
ha habido bastantes problemas en cuanto a la comercialización y al uso de la melatonina en Europa. En Estados Unidos la melatonina desde los años 60 se contempla como un complemento dietético. En cambio, en Europa ha habido problemas legales en cuanto al uso de la melatonina, porque hay algunos que opinan que al tratarse de una sustancia que puede considerarse una hormona, pues puede ser peligrosa su administración, pero realmente es que no hay ningún efecto adverso publicado hasta el momento prácticamente, salvo alguna ligera jaqueca que ha causado en algunas personas. Solo decirte que en Estados Unidos a mediados de los 90 había, creo que eran unos 20 millones de personas que consumían melatonina diariamente. Afortunadamente a día de hoy ya en cualquier herbolario puedes encontrarte melatonina, además bajo prescripción médica para gente que tiene problemas de sueño y tal, pues también te pueden recetar melatonina, pero vamos, yo me he encontrado melatonina hasta en el Carrefour. O sea, en el Carrefour venden, en la parte de complementos dietéticos se vende melatonina. Es un poco extraño lo que está ocurriendo ahora en Europa, porque a pesar de que hay una legislación un tanto restrictiva, es fácil encontrarse melatonina, ya te digo, en los herbolarios o en el propio Carrefour. El problema de la melatonina que nos podemos encontrar por ahí es la dosis, ¿no? Porque ¿qué dosis es la que hay que tomar? ¿O cuál es la recomendable? La calidad. Sí, fundamentalmente que hay muchas melatoninas en el mercado que no tienen la calidad deseada. Yo mismo he podido comprobarlo de la distinta calidad de la melatonina que cuando la traigo de Estados Unidos a la que me encuentro aquí. Eso es algo en el que no puedo asegurarlo porque no he hecho lo suficiente, no hemos hecho el número de estudios suficientes en el laboratorio para comprobar el grado de pureza de las melatoninas que se venden aquí. Y en cuanto a la dosis, se supone que la dosis normal de una persona por encima de 45 o 50 años estaría entre 1 y 3 miligramos por día. Sería suficiente para mantener unos niveles nocturnos justo media hora antes de irse a la cama, que es cuando se recomienda tomar la melatonina, y eso pues podría perfectamente aportar los niveles nocturnos de melatonina de una persona joven. Más preguntas. ¿La exógena es de origen vegetal o animal? No es ni de origen vegetal ni animal, es por síntesis química. Pero normalmente, como les decía a vuestro compañero, el grado de pureza química de las melatoninas que te encuentras en los herbolarios en Estados Unidos es muy alta, por encima del 99%. Las de aquí dicen también eso, pero yo tengo mis dudas con algunas. Pues prefiero no poner la mano en el fuego. En cualquier caso es por síntesis química, no se aísla de compuestos vegetales o animales. Por cierto que la melatonina se encuentra en muchísimas plantas también. Porque eso, me refiero, también las plantas Correcto, también la melatonina, aunque no se sabe muy bien cómo se sintetizan las plantas, cosa que es bien conocida en los animales, también parece tener una función de regulación del ciclo de luz-oscuridad en las plantas. Y otra duda tengo, el estrés, que llaman estrés oxidativo, ¿no? Que sí. Todo eso. No tengo ni idea de nada, pero... No se preocupe, todos somos ignorantes en una manera. Pensándolo con atención, el estrés es malo y es bueno. Un poco de estrés es bueno para supervivir, ¿no? Porque nos hace reaccionar ante un peligro. Mucho estrés, el estrés continuado así es lo que nos hace mal. Entonces, no entiendo algo ahí que no entiendo el concepto, estrés oxidativo. El óxido es como malo, ¿no? Sí. Vale, todo, hasta en el hierro, si se oxida todo es malo. Pero sí. El antioxidante es bueno. Entonces, que tenemos que tener menos oxígeno en nuestro... Sería bueno tener menos oxígeno para que ese oxígeno no fuera malo. Y si es el estrés, ¿qué es el estrés que produce? Porque el estrés a mí me produce estrés
eso, en la vida, de nervios, de todo, pero ¿cómo puede estresarse una célula por dentro? No lo entiendo. Muy bien. Bueno, veo que entiende, sabe mucho más de lo que usted dice. Sí, sí. En primer lugar, con respecto a los niveles de estrés, es un comentario y una pregunta muy inteligente y muy extraordinaria. Niveles de estrés por debajo de un determinado umbral son positivos, entre otras cosas porque estimulan los propios antioxidantes endógenos y te vienes arriba, por decirlo de una forma vulgar. De hecho, antiguamente si veías un león te estresabas para correr de él, digo yo. Exacto. Ahora el estrés nuestro es diferente. Es un poco diferente. Niveles de estrés oxidativo bajos, que estén bajo control dentro de nuestro organismo, dentro de nuestras células, se supone que son positivos. Que son positivos incluso que pueden reducir el envejecimiento, de hecho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como comentaba en alguna diapositiva, esos niveles de estrés bajitos son los que hacen que nuestras células sinteticen más proteínas antioxidantes, por decirlo de alguna manera, y combatan ese estrés, y eso favorece la salud general de la célula, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Cuando se supera un determinado umbral de estrés, evidentemente nuestra capacidad antioxidante endógena no va a ser capaz de contrarrestar el óxido. Y entonces en ese caso entramos en una situación de estrés oxidativo grave. Existen formas científicas de cuantificar de alguna manera ese estrés. Una de ellas es, por ejemplo, cuantificando la cantidad de glutatión, ese antioxidante que mencioné. El glutatión es una especie de sensor de cuánto de estresadas están nuestras células. Entonces, si los niveles de glutatión son relativamente elevados, quiere decir que nuestras células están soportando bien ese estrés. Cuando baja demasiado, quiere decir que nuestras células ya no son capaces de estresarse. Y sí, el estrés funciona a todos los niveles. A nivel de organismo, cuando vemos un león, nuestro sistema nervioso sintetiza adrenalina para salir corriendo. Exacto. Esa sería la reacción a nivel de organismo. Pero es que en nuestras células, a nivel pequeñito, sucede lo mismo. Exactamente lo mismo. Concentraciones de oxígeno. Pues mire, precisamente los ciclistas y otros atletas utilizan cámaras hipoválicas para precisamente favorecer la síntesis de glóbulos rojos, estando en unas condiciones de menos oxígeno, como las que tenemos cuando subimos de montaña a cierta altitud, porque hay menos oxígeno, y entonces en esas condiciones de menos oxígeno se producen más glóbulos rojos y entonces ellos pues tienen unas condiciones atléticas mejores. Es decir, que la cantidad de oxígeno sí que es importante para controlar precisamente la formación de esos chicos malos, de los radicales, a partir del oxígeno, ¿de acuerdo? Y nuestro organismo de hecho lo hace. No pensemos que en todo nuestro organismo hay un 21% de oxígeno como hay en el aire. En realidad eso sucede en nuestros pulmones, pero luego en nuestro cerebro, en otros tejidos del organismo, la concentración de oxígeno se suele mantener más bien baja, precisamente para evitar todos estos problemas que he intentado más o menos explicar. No sé si he respondido a la pregunta. Más preguntas. A ver, yo quiero entender, como lo que nos has expuesto, ¿no? Que tenemos retenciones suplementarias, si siguiéramos una alimentación rica en antioxidantes, vegetariana, básicamente. No necesariamente solo vegetariana. Bueno, rica en antioxidantes. Las proteínas que se necesitan, y si sumáramos la melatonina, frenaría, digamos, retrasaría... Yo ahora mismo no me atrevo a poner la mano en el fuego porque creo que todavía se necesitan más datos científicos para avalar eso. Pero en principio, los datos preliminares indican que el estrés oxidativo es importante en el desarrollo de la enfermedad. Lo que no sabemos es si empezamos a consumir una dieta rica en antioxidantes cuando ya se ha producido gran parte de la degeneración, realmente no tenemos
recorrido para proteger esas células que han muerto y ya no se pueden recuperar. Tendríamos que echar mano de otras terapias, ¿no? Bueno, que quizás estamos todavía en un momento en pañales, por decirlo de alguna manera, con terapias de células madre, etcétera, que quizás algún día se pueda echar mano de ellas. Entonces, lo que no sabemos es si, claro, si empezamos a consumir una dieta rica en antioxidantes antes de que se comience ese proceso de degeneración, si se puede hacer más lento. Las evidencias indican que podría ser así, incluida la melatonina, incluida la luteína y la zeaxantina, los betacarotenos, el tomate y la zanahoria. Podría ser así, pero habría que empezar. Exacto. Sí, ahora. Bueno, no sé si se me oye, pero el problema de la retinosis pigmentaria, y bueno, esta audiencia yo creo que han pasado por aquí conferenciantes de la talla de la doctora Rosa Coco o otros clínicos que han explicado, o la profesora Roser, catedrática de genética de Barcelona, y han explicado que la retinosis pigmentaria no es una enfermedad, sino que son más de 100 enfermedades distintas, porque hay muchísimas mutaciones. Por lo tanto, aunque en mi intervención he dicho que se necesita más que saber qué mutación es la que tiene cada persona o heredado, en el caso de que sea una degeneración retiniana hereditaria, es importante saber cuál es la mutación, porque si la mutación afecta al metabolismo de la vitamina A, pues entonces estamos que hay que tener cuidado con algunos suplementos de vitamina, ¿no? Como en el caso de Stargardt. Sí. O sea que está claro que cuando se habla de retinosis pigmentarias, a veces hablamos en general, pero es importante recordar que no es una enfermedad, como el cáncer no es una enfermedad, sino que son muchísimos tipos diferentes de enfermedades con un proceso de desarrollo muy distinto. Eso es muy importante saberlo que uno tiene que conocer. Es muy importante la caracterización de la mutación que cada uno tiene, qué tipo de enfermedad tiene. Aunque nadie duda, creo que nadie duda, siempre con los cuidados de que uno pueda tener unas ciertas limitaciones, que una alimentación sana es una alimentación sana y es buena para todos, para los enfermos y para las personas que no tienen ninguna patología. Más preguntas. Venga, animados. José, una cosa que yo la parte de Juan ya la conocemos, pero una cosa que no entiendo, o sea, este conjunto de enfermedades o de mutaciones, en todos los casos el tiempo hasta que se desarrolla la enfermedad misma, supongo que no. ¿Son todos los fotorreceptores los que tienen esas mutaciones, de conos y bastones, o solo hay algunos que solo afectan a conos y otros que solo afectan a bastones? Y luego, no entiendo ese tiempo, ¿qué es lo que sucede en la célula? Quiero decir, uno nace con su mutación, ¿y por qué esas células no comienzan a degenerar inmediatamente? Ya se da la pregunta a mí, pero ¿cuál es la teoría? Sí. Bueno, hay mutaciones que afectan a los bastones, mutaciones que pueden ser en la rodopsina, en la opsina, en el fotopigmento de los bastones. La muerte de los bastones, si la mutación es de los bastones, a veces no está afectado los conos, pero sin embargo al desaparecer los bastones arrastran a la muerte a los conos. Se ha intentado por ahí, hay incluso unos datos muy interesantes de la relación entre los bastones y los conos para frenar, aunque se mueran los bastones, si los conos no están mutados, deberían sobrevivir y por lo tanto las personas afectadas con esa mutación podrían ver, a lo mejor no ver en baja luminosidad, pero sí vería porque aguantaría los conos. Hay un arrastre de los conos
porque desaparecen los bastones. Y hay otras mutaciones que no son de la opsina, sino que es de un canal que está abierto. Y hay otras mutaciones que no están en los fotorreceptores, sino en el epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario ya no es la neuroretina. El manejo del epitelio pigmentario es mucho más fácil. Es un epitelio, es casi como la piel. Un trasplante de epitelio pigmentario se puede hacer y hay algunos datos positivos. Y por lo tanto, si la mutación está en el ciclo visual que afecta a un enzima en el epitelio pigmentario, pues es mucho más fácil, ¿no? Incluso con la terapia celular. Ahora, hacer terapia celular con los fotorreceptores aún no es, porque son neuronas muy especiales. Por lo tanto, estamos hablando lo mismo que el cáncer. Hay muchísimos tipos de cáncer y la pregunta clave es esa, ¿no? Si uno tiene un defecto en una célula y esa célula vive 20, 30 o 40 años, ¿por qué no se ha muerto antes? Si empezó a funcionar mal desde que nació, desde que empezó a ver ese niño, ¿no? Y pierde ese fotorreceptor cuando ya es adulto. ¿Y por qué unas personas tienen una degeneración más rápida y otras una degeneración más lenta? ¿Por qué dentro de la misma mutación unos degeneran la retina de la periferia al centro y otros del centro a la periferia? Hay un montón de preguntas que yo creo que nadie sabe contestar. Por eso insistía en, mientras no haya una terapia celular que pueda reponer ese gen mutado y hacerlo un gen nuevo y por lo tanto sano, pues el retrasar la muerte de los fotorreceptores es una vía, ¿no? Saber no los mecanismos de muerte es importante, y es importante caracterizar el gen mutado de cada una de las personas afectadas, porque eso te va a decir incluso cuál va a ser la evolución de la enfermedad. Pero la solución de la enfermedad también puede ser retrasar esa enfermedad. O sea, el mecanismo de supervivencia, y yo creo que el estrés oxidativo, la epigenética, el ambiente, la alimentación. La epigenética es un término que empezamos a utilizar hace muy poquito. O sea que depende del estilo de vida de cada uno, puede con lo mismo que ha heredado evolucionar de forma distinta. Bueno, en fin, me quiero enrollar mucho. Lo que sí. ¿Sí? Sí, mira, ¿Se escucha? Preguntar, nosotros tenemos un RP2. Quería saber si la vitamina A palmitato y el DHA combinados si van bien. ¿Cómo? Pues no le puedo contestar. Sinceramente que en el caso concreto RP2 cuál es el de... Andrés es más especialista. RP2 es una variante ligada al cromosoma X. La mayoría de las mutaciones en retinosis pigmentaria en el X es en los genes RPGR y luego hay un grupo de casos, como es la familia de Mariluz, que está en el RP2, son unas variantes. Lo del palmitato, en la vitamina A en formato de palmitato a 15.000 unidades internacionales diarias era una recomendación que hizo el grupo de Berson hace ya muchos años. Él había seguido como a 2.000 y pico pacientes durante varios años y la conclusión de aquel estudio era que llegaba a la conclusión esa que la administración de palmitato de vitamina A 15.000 unidades internacionales diarias para varones podía parar un poco la degeneración, no, muy poquito, pero algo, podía hacerla más lenta, no llegar a pararla. Y bueno, Berson sigue creyendo que habría que
siempre y cuando no tengamos Stargardt. Porque si tomamos Stargardt, lo que estamos haciendo es dañar a nuestra retina más. Y bueno, eso es un poco como está. Y lo del DHA, pues ahí hay opiniones para muchos gustos, ¿no? Mi opinión es, vamos, desde lo que yo he podido leer y bueno, comentar con diferentes, evidentemente tomar DHA no nos va a hacer daño, pero desde luego no nos va a parar la retinosis. Es un poco la idea. Solo menciona que, curiosamente, lo que he leído de DHA, aunque tuviese parece en un principio que puede estar relacionado con este investigativo, el efecto protector, no lo está. Es más por lo que produce la regulación alta y otros factores que podrían hacer más lento la regeneración. Con el DHA, ¿cuál es el problema? Que hay un negocio tremendo. Claro. Y está de moda. Y entonces, bueno, hay gente que invierte mucho en publicidad y no solo en la televisión ni en la radio, sino que tienen visitadores médicos que están R con los oftalmólogos diciéndoles que dar DHA pues puede parar las degeneraciones, ¿no? Y el DHA, bueno, y yo no digo que en algunas patologías sirva, pero lo que está claro es que en los temas nuestros no está comprobado, ni mucho menos, ¿no? Y a pesar de eso, de que, claro, hay mucho negocio, entonces tenemos que tener cuidado. Yo creo que algo que está claro es que tenemos que cuidar nuestra retina lo máximo posible. Y eso sí pasa por una alimentación sana, de todos los antioxidantes que hemos comentado aquí, yo creo que tenemos que incorporarlos a la dieta. Es algo que sí podemos hacer nosotros, que evidentemente no nos va a dar daño, no nos va a hacer daño, y que sí podemos tener en el futuro un efecto positivo. A eso hay que añadir lo que sí sabemos que nos produce radicales libres. Si quitamos de la dieta lo que nos producen radicales libres a nivel general, como puede ser el tabaco, que está comprobado, que genera radicales libres, el alcohol, todo lo que podamos, pues yo creo que eso también nos va a ayudar. Y otro tema que hemos hablado, que tú también has comentado, el tema de la luz. O sea, yo ahora mismo en el momento que voy a encender la luz, tendría que haberme puesto mi filtro de absorción selectiva para protegerme de esta luz que, aunque estamos en el interior, no es la radiación ultravioleta del sol, pero tendría que estar protegiéndome de la luz. Que la luz, como ha comentado Juan Carlos y José Manuel, es un factor de degeneración y tenemos que protegernos de la luz. Y esas son cosas que sí podemos hacer nosotros cada día. Y luego el tema de la melatonina, pues habría que investigar más. Acordaros el año pasado cuando la doctora Isabel Pinilla y Lorena Fuentes de la Universidad de Zaragoza pues nos propusieron participar en este estudio. Ellos intentan probar en qué medida la melatonina puede favorecernos o por lo menos hacer más lento el proceso degenerativo. Al final, por problemas de bioética, por el tema de que, bueno, este era también un proyecto que está aprobado en la Comunidad de Aragón, pues ha quedado un poco en el aire, pero nosotros tampoco hemos respondido también quizá adecuadamente, porque a lo mejor si hubiéramos sido capaces de juntarnos 20 con nuestros compañeros y montarnos un autobús y aparecer en Aragón, a lo mejor podríamos haber participado en este estudio. Quería hacer una pregunta. Son Venga, muchos sí. los investigadores, creo que ayer fue el día de la investigación y todo eso, ¿no? Dale un micrófono a Isa porque si no habrá gente que no la escucha. Yo quería decir que sois muchos los investigadores que os dedicáis a ojos o se dedican más investigadores a otro tipo de cáncer, a genética, fecundación in vitro y todo eso. Que parece que lo que realmente es ojos, ¿no? Hay pocos comentarios, pones la tele y se habla más de otro tipo de investigación respecto a otro tipo de cosas. Lo que decimos de Alzheimer y cuando pones la tele pocas veces oyes hablar sobre investigación de retina o de mácula. ¿Cómo veis vosotros? ¿Sois muchos? O cuando reunís pues con otros colegas veis que no,
que hay un colectivo mayor en otros campos. No sé si me he expresado. Sí. Sí, desgraciadamente la investigación en retina en España, en el caso concreto de España, está bastante reducida. Hay pocos grupos investigadores en España y en la Universidad de Oviedo, en concreto en Asturias, pues también somos muy poquitos. Y dentro de la investigación del ojo hay investigadores que investigan mucho en el polo anterior, es decir, en córnea fundamentalmente, que tiene también un interés ya particular, y pocos se dedican a investigar a la neuroretina, que es más complicada. Yo creo que es más compleja, más complicada, más difícil de tener resultados bien publicables. Hay pocos grupos en España y, insisto, de representantes de los mejores grupos de España pasan por este auditorio. Andrés lo controla también. Sí. A ver, yo creo que es verdad que hay pocos grupos, pero bueno, España es un país pequeño, quiero decir, comparativamente con Estados Unidos o con otros países, ¿no? Pero cuando vais a Estados Unidos a algo, ¿cuántas presentaciones hay de investigación? Hay 1000 o 1000 y pico solamente en problemas de retina, o de retinosis, quiero decir, incluso, ¿no? O en degeneraciones. Yo creo que si ponemos, en España podemos ser poquitos, pero a nivel mundial hay mucha gente trabajando en retina. Lo que pasa es que nos enfrentamos a un problema muy, muy grande, que es el sistema nervioso central, ¿no? Y por eso es importante que lo que decías tú un poco al principio de tu intervención, ¿no? Que la investigación también es que haya alrededor de la gente que ya tiene años investigando, pues que haya gente que quiera hacer tesis doctoral, que haya másters. ¿Por qué no hay máster en la Universidad de Oviedo de Neurociencia? Porque no se apoya a la neurociencia en Asturias, porque pues ahí podría ser la cantera para que pudiera otros. Si me permites, sí me gustaría hacer un comentario sobre eso. El problema fundamental es que en España se nos está tratando de convencer de que tenemos demasiados investigadores y de que tienen que irse al extranjero porque no hay dinero. Cuando en realidad el número de investigadores por cada 1000 habitantes en España es muy inferior a la media de los países a los que nos pretendemos parecer. Léase pues, el resto de países de la OCDE, es decir, de Estados Unidos, Canadá, el resto de países de Europa. Entonces, si no conseguimos esa masa crítica de investigadores, como decía José, de investigadores jóvenes, de manos para el laboratorio, difícilmente vamos a conseguir que haya más ideas puestas encima de la mesa para seguir investigando y buscando otras cosas, ¿no? Claro, cuando solo hay un grupo de investigación, es que todo se hace cuesta arriba, es difícil encontrar otros grupos con los que colaborar, es difícil encontrar financiación, etcétera, etcétera. Se necesita mucha más masa crítica de investigadores, necesitamos más investigadores, y por tanto necesitamos más apoyo de las instituciones públicas en contratar investigadores. Es así de sencillo. Y no se baraja igual como ahora muchos aquellos que de las instituciones públicas igual no va a haber mucho dinero, igual hay que buscar en plan privado. Vale. En Estados Unidos igual también funciona eso, ¿no? Voy a comentar una cosa y luego la verdad que a nosotros como investigadores nos encanta que las empresas privadas entren a participar. Desgraciadamente en España las empresas no tienen las bondades, no tienen la cultura, porque falta cultura científica, pero digamos no les desgrava Hacienda lo suficiente como para que ellos tengan, digamos, la voluntad de participar económicamente en proyectos de investigación. En cualquier caso, una de las cosas que sí quería decir es que muchas veces creemos,
Se cree incluso desde la gente de la calle que la investigación extraordinariamente aplicada ofrece resultados siempre mucho más interesantes para el terapia. Eso no es del todo cierto. A veces la investigación que más aporta es la investigación básica. El problema fundamental que dice José Manuel es que trabajar con retina, trabajar con epitelio, trabajar con conos y bastones es complicadísimo. Y hay muchas nociones de biología básica que todavía desconocemos. Esa degeneración implica un proceso celular que no conocemos del todo bien. Para eso necesitamos investigación básica. Entonces puede parecer en determinados ámbitos, sobre todo en el político, que ese tipo de investigación básica no sirve absolutamente para nada. Eso es un craso error. Eso es un error mayúsculo. Hay que apoyar tanto la investigación aplicada, en la que están más interesadas, de hecho sea de paso, las empresas privadas, como la básica, en la que debería de haber inversión pública. ¿De acuerdo? Y no es que esté defendiendo el conocimiento por el conocimiento, es que a veces de esos grupos pequeños que trabajan en investigación básica surgen cosas que son absolutamente fundamentales para el desarrollo de... Las grandes cosas a veces siempre fueron por casualidad, o sea, Exacto. investigan lo que te pille trabajando y de la suerte o lo que te pille trabajando. Exacto, eso es lo que decía Luis Pastor, ¿no? Yo tenía una pregunta, y es que hay en el mercado un montón de complementos de DHA y demás. Y a ver, eran un par de preguntas. Una es si hay algún efecto adverso, porque yo sí que he leído, no sé hasta qué punto será cierto, que algunos te pueden llevar otras complicaciones. Y luego, ¿cuál sería recomendable desde el punto de vista usuario? Porque hay un montón de productos con distintas concentraciones. Entonces llega un momento en que no sabes muy bien cuál tomar o cuál no. Entonces, esas dos. Bueno, primer punto. La mejor forma de administrar los antioxidantes es con frutas y verduras. Son los que tienen las concentraciones más lógicas, los que nos van a aportar en principio las cantidades de antioxidantes que necesita nuestro organismo y, lo más importante, en las proporciones adecuadas. El problema cuando echamos mano de suplementos dietéticos es que las concentraciones, especialmente de algunos de esos elementos que hay en el conjunto del suplemento, están muy por encima de la dosis diaria recomendada. Sucedió, por ejemplo, en el pasado con la vitamina C. Había gente que se tomaba medio gramo, 800 miligramos, hasta 1 gramo de vitamina C. Eso es una barbaridad. Porque realmente, y ya no entré a comentar eso en una charla, pero luego empecé ya, cuando nos pasamos, cuando tomamos en exceso los antioxidantes, se pueden convertir en prooxidantes por cuestiones químicas que no vienen al caso. Entonces, de tomar un suplemento dietético, hay que tirarse a aquellos que realmente no tienen ni más ni menos que la cantidad diaria recomendada, ¿de acuerdo? 60-80 miligramos de vitamina C, 100 unidades de vitamina E, etcétera, etcétera. No hay por qué meterse un exceso de concentración de esos suplementos, ni más ni menos que lo que tu cuerpo necesita. No obstante, como te decía al principio, con una dieta de 4 o 5 piezas de fruta y verdura combinados, en teoría, nosotros ingerimos la cantidad de estas sustancias que nuestro cuerpo necesita. En cuanto al DHA y el EPA, casi que ahí le pasaría la pelota a Rosa, que está más metida en el tema del DHA y el EPA, pero creo que efectivamente los suplementos dietéticos también tienen una cantidad en exceso. Yo creo que 2 veces a la semana un poco de pescado azul viene mucho mejor para tu dieta y ingieres la cantidad de omega 3 que tu cuerpo necesita. Pero volviendo un poco a lo que estás hablando, de tuteo, ¿eh? Sí, por supuesto. Bueno, no sé si creo querías que sea la alimentación, sobre todo en los afectos, con una edad como la mía de 55 años, no hemos hecho ya una dieta de la que estás hablando. Porque yo creo, no es por eso, pero yo creo que pescado azul, tomates y verduras, yo creo, y como yo, el 90% de la población, hemos hecho esa dieta. Y estamos afectos, ¿no? Y creo que hay un porcentaje. O sea que no digo que sea positivo lo que estás hablando, pero tampoco
que vivir mata. Sí. Yo Y hablo por mí y creo es morir un poco cada día. ¿Se sorprendería usted de que las los jóvenes de ahora estadísticas? no sé, pero... ¿De dónde nos sitúa a España en esa famosa dieta mediterránea en las estadísticas de la OCDE? Consumimos